Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo número 4 y hoy presentaremos nuestro proyecto titulado Influencia del tipo de harina en el aumento de tamaño de la masa durante su tiempo de fermentación. Este experimento tiene como propósito analizar cómo diferentes tipos de harina, en este caso trigo, maíz y arroz, afectan el proceso de fermentación y, por tanto, el crecimiento de la masa. Nosotros realizaremos un experimento con el objetivo de comprobar si el tipo de harina influye en el incremento del tamaño de la masa después de 2 horas de fermentación. Todas las masas fueron preparadas con la misma cantidad de ingredientes, el mismo tiempo de fermentación y en recipientes similares. El propósito fue determinar qué harina produce un mayor crecimiento en el volumen y si existen diferencias significativas entre ellas. Para ello, aplicamos un diseño experimental completamente aleatorio, elaborado en Excel y en Minitab. Antes de realizar el experimento principal, se efectuó una prueba piloto para determinar el número adecuado de réplicas por tratamiento. Se trabajó con tres tipos de harina: trigo, maíz y arroz, midiendo el volumen de fermentación en 5 réplicas por cada una. A partir de estos datos, se calculó la diferencia máxima entre las medias, la desviación estándar y el valor t-de-student, con un nivel de confianza del 95%. Finalmente, se determinó que el número de réplicas necesarias era aproximadamente 3, lo que garantiza resultados confiables sin necesidad de repetir más ensayos de los requeridos. En nuestro experimento aplicamos un diseño completamente aleatorio que consiste en asignar los tratamientos de forma al azar a cada corrida experimental. En la tabla 1 se muestra el diseño inicial sin aleatorización, donde los tratamientos estaban ordenados de manera sistemática. Primero el trigo, luego el maíz y finalmente el arroz. Cada uno tenía su corrida experimental consecutiva. Por ejemplo, el trigo en las corridas 1, 2 y 3, el maíz en las corridas 4, 5 y 6 y el arroz en las corridas 7, 8 y 9. Sin embargo, para evitar sesgos y asegurar que las condiciones del experimento no favorezcan a ningún tratamiento, se aplicó un proceso de aleatorización utilizando el programa de Minitab. Primero se generó la secuencia original de las corridas, del 1 al 9. Luego, mediante la herramienta Minitab llamada muestreo por columnas dentro del menú de datos aleatorios, se asignó un orden aleatorio a estas corridas. El resultado se muestra en la tabla 2, donde aparece la nueva secuencia aleatoria de pruebas y su tratamiento correspondiente. Por ejemplo, la corrida número 8, que originalmente era de arroz, pasó a ocupar la primera posición, mientras que la corrida número 3, trigo, quedó en la segunda, y así sucesivamente. De esta manera, el orden de aplicación de los tratamientos fue completamente aleatorio, reduciendo la influencia de factores externos como el tiempo o las condiciones ambientales en el resultado. Primero mezclamos el agua con la levadura y lo dejamos reposar unos 10 minutos hasta que se termine inflando. Luego lo mezclamos con la harina, rociando el agua con la levadura poco a poco y hasta formar la bola de masa. En total usamos 150 gramos de harina con 10 gramos de levadura y 60 gramos de agua. Em, lo hemos dividido en dos vasos porque al final se iba a ver muy grande. Usamos em, harina de trigo y aquí, como podemos ver en el video, va a ir creciendo poco a poco. Voy a adelantar un poco el video. Como pueden ver, ha crecido durante el video. Hemos dejado unas 2 horas y así fue creciendo durante todo el rato. La levadura estuvo haciendo su trabajo. Para el factor dependiente hemos tomado la diferencia entre la altura la inicial y final, pues al hacer las réplicas en vasos iguales, la altura es proporcional al volumen. Y ya para culminar, ahí podemos ver que ha crecido más y más al pasar el tiempo. Y al tiempo estuvo pasando. A los últimos 30 minutos empezó a dejar de crecer. Ahora les muestro cómo terminó. Como pueden ver en la imagen, ha quedado con muchos grumos. A los últimos 30 minutos de las 2 horas ha estado ahí nomás subiendo, bajando y hasta ahí dejó de crecer. Hasta ahí la levadura logró terminó su trabajo.